Es ya una persona que nos viene acompañando con cierta regularidad. Es Bien. Eduardo Galac, que es sí. magíster en educación corporal. Y venimos hablando de cómo lo social, lo que pasa en nuestro entorno humano, del cuerpo social al cuerpo impacta en el cuerpo físico de cada uno. Hoy vamos a hablar de ser o tener. Nos falta así la calavera. Ser o no ser. Esa es la cuestión. This is the question. Eduardo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Un gustazo saludarte, Eduardo. Lo mismo digo. Efectivamente, ser o tener, esa es la cuestión corporal, sería hoy, ¿no? Como la pregunta así shakespeariana que vamos a estar abordando. Y quisiera arrancar pidiéndoles un crédito. No soy Toto Caputo, prometo pagar un crédito de que por lo menos me banquen un poquito al principio. Quiero decirles un par de cositas más, vamos a decir así, filosóficas. Sí, y después créanme que voy a aterrizar un poco las ideas. Me acomodo. Créanme, un crédito por lo menos en ese... Apuesten, ahí está. No, porque la columna pasada había hablado esto de mi cuerpo es mío, y en mis redes se suscitó un poquito el debate después de esa columna por ciertas cuestiones ligadas a posicionamientos de, bueno, pero mi cuerpo es mío y yo también puedo hacer que mi cuerpo sea, ¿soy mi cuerpo o mi cuerpo lo tengo como una cosa, ¿no? Y me parece que era un buen disparador. Y hay un autor que siempre aparece cuando uno piensa esta cosa de si somos un cuerpo o tenemos un cuerpo, que es Maurice Merleau-Ponty, un autor de mediados del siglo XX, que escribió un libro muy interesante, se llama Fenomenología de la Percepción, que lo que trata de explicar es por qué vemos lo que vemos, y tematiza algunas cuestiones corporales y tiene una idea muy interesante, y es lo que quería contarles así en grado filosófico, vamos a decir. Él, piensen que es un libro de 1945, él trabaja para el ejército francés, vuelven los soldados amputados después de la guerra, y algunos soldados le dicen, un soldado amputado en brazo le dice, me pica el codo, y él lo ve y no ve ningún codo ahí presente porque tenía el brazo amputado. Y a partir de esa idea, de ese germen para reflexionar, empieza a pensar que en realidad tenemos dos cuerpos, una cosa que él llama el esquema corporal, que es, vamos a decir así, una cosa más material, pero también una idea en nuestro cuerpo, una imagen mental, algo que muchas veces usamos, ¿no? Imagen corporal. Y entonces él lo que hace es trabajar cómo es la relación entre ese tener un cuerpo y ser un cuerpo, ¿no? Ese desfasaje que él tiene. Y él lo que va a decir es, hay una cosa que nosotros tenemos que se llama cuerpo propio, que es lo que somos, y otra cosa que tenemos, que es el cuerpo objeto. Y él va a decir, lo que media entre esos dos es la conciencia, si somos conscientes o no de que somos o tenemos, ¿no? Ese es como el argumento filosófico que da. Y ahí él propone un jueguito que si me permiten, lo hacemos entre los tres, que es básicamente cómo saber cuándo soy objeto o cuándo soy sujeto, o sea, cuándo tengo el cuerpo propio. Y les voy a pedir que lo hagan, levanten los dos índices, los ponen así, uno al lado del otro, y él dice, bueno, si el dedo tiene por función tocar, uno puede tocar al otro, si yo los hago tocar uno al otro, depende de dónde pongo la conciencia, un dedo toca al otro, o sea, un dedo es tocante y el otro es tocado, ¿no? Vamos a decir así, un dedo es un cuerpo objeto y el otro es el cuerpo sujeto. Y él va con este pequeño ejemplito de los dedos que se tocan, va a decir, bueno, si los dos dedos pueden tocar, depende de dónde pongo la conciencia, un dedo puede ser objeto o puede ser sujeto. Y esto lo usa en realidad para explicar un montón de cosas del cotidiano. Quiero decir, un ejemplo muy sencillo. ¿Cuándo aprendemos a manejar? Cuando dejamos de pensar, dejamos de usar la conciencia y el auto se transforma en una parte de nosotros. No sé si... Automático. Claro, pero no sé si le pasó alguna vez que están manejando y sienten que... Y te vas a otro lado. Exacto. Ese gesto corporal, o yo lo veo mucho, claro, Merleau-Ponty en el 45 no hablaba de esto, pero la PlayStation, yo lo veo a mi hijo jugando y esquiva las balas él, ¿no? Se mueve con todo el cuerpo.
bueno, ahí pierde un poco la conciencia entre el objeto y el sujeto, ¿no? Como que el cuerpo se puede transformar en un objeto más en el mundo y entonces el auto también paso a ser yo o yo soy el auto, ¿no? Y ahí arroja una frase muy bonita que me parece para explicar algunas cuestiones de lo corporal en nuestro cotidiano, que es, somos un nudo de relaciones entre ser y tener cuerpo. Y me parece una bella definición. Un nudo de relación entre ser y tener. Exactamente, porque cuanto más anudado, vamos a decir, cuanto más aprieta esa relación entre ser y tener, más la sufrimos, cuanto más suelta, más nos permitimos, en todo caso, disfrutar de nuestro cuerpo, que es tanto objeto como sujeto. Esa idea me parece muy interesante. Y ahora sí, ya voy a cumplir con el crédito, ahora sí voy a bajar un poco más a cuestiones más terrenales. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en problemas sociales como la anorexia, la bulimia, la vigorexia. Son ciertos desfasajes que tenemos entre la imagen de nuestro cuerpo y el cuerpo que tenemos. Nos vemos más flacos, nos vemos más gordos, nos vemos más débiles. Y entonces ahí aparece una idea muy interesante, que es esto de hasta cuánto me aprieta ese nudo y en todo caso cómo lo sufro. Y una de las primeras cuestiones que cualquier persona que atraviese problemas de anorexia, bulimia, vigorexia le pasan es suspender todo el uso de espejos. La imagen que me devuelve el espejo no es la imagen que yo tengo en mi cabeza. Uh-huh. Y fíjense qué interesante, vivimos en una época donde todo el tiempo estamos frente a un espejo. La cámara, digo. La cámara es exacto, sí. Exactamente, el celular, ese Black Mirror, como dice la serie, ese espejo negro que es el celular cuando nosotros nos vemos reflejados, estamos todo el tiempo frente a ese anudamiento entre ser y tener cuerpo. Y vos decís, una de las maneras de aflojar ese nudo es alejarte un poco de esas pantallas y de esos espejos. Sí, sobre todo en épocas en las cuales, por ejemplo, aparece el filtro o aparece la imagen que nosotros capturamos y que podemos editar, ¿no? O sea, quiero decir, como nunca en la historia elegimos cómo representarnos a nosotros, elegimos qué subir o qué no subir en nuestras redes y muchas personas vivencian eso como sus propias vidas. Y entonces eso genera este desfasaje, ese aprietamiento en el nudo, que se da en muchas manifestaciones de nuestra vida. Digo, para volver al ejemplo de Merleau-Ponty y el brazo amputado, usamos en el cotidiano, en la manera en la cual hablamos, si una persona está amputada, decimos, le falta un brazo. Eso presupone que existe un cuerpo universal, que todo cuerpo tiene dos brazos. Esa idea de la falta es también un problema de cómo nombramos las cosas, que es algo, digo, para sacarlo de la dimensión de la discapacidad y pensando, por ejemplo, en las personas trans. Si tienen o si son, es todo el debate que está atrás de si pueden o no competir, si una persona trans puede competir en una competición masculina o femenina. Qué lindo ese debate. Qué linda esa conversación ahí. Uh-huh. Alto debate. Alto debate, sí. Que si quieren ya lo postulamos para la próxima. Sí, me encantó ese tema. Y bueno, hoy por hoy está siendo muy puesto en debate, sobre todo por ciertas disposiciones de Trump para las competiciones. Digo, lo preparamos para la próxima, pero ahí hay una cuestión muy importante que es si nosotros vamos a pensar ese debate en un sentido vertical o horizontal. Si eso se piensa como una bajada de línea, universalizamos y siempre discriminamos. Siempre que alguien universaliza algo y dice esto es para todos, alguien va a quedar afuera, ¿no? Eso es así. En todo caso, siempre conviene no verticalizar, sino horizontalizar la discusión. ¿Qué es varón o qué es ser mujer? Es una discusión que no es lo mismo darla no sé, a nivel escolar que a nivel deportivo. Claro. En todo caso, vale la pena. Hay muy interesantes ejemplos que podemos pensar a partir de este ser o tener cuerpo en personas trans compitiendo, ¿no? Yo me quiero detener en esto porque me generó tantas ideas. Esto de las redes sociales, la publicación de imágenes, de fotos, ¿no? Es como
ahí va más del ser, es tener, sería, ¿no? Esa necesidad es como ese espejo que no es para mí solamente, es para los demás. A ver, si podés ampliar eso, que está muy bueno. No, a ver, hay algo ahí fundamental que es, a mí me gusta la palabra solapamiento o aplanamiento, ¿no? Que es poner dos cosas en un mismo plano. Lo que nosotros hacemos posteando una foto en nuestras redes, por ejemplo, ¿es ser o es tener cuerpo? Bueno, ahí se genera como son las dos cosas al mismo tiempo, porque por un lado, muchas personas, insisto, eligen representarse a través de las redes sociales y toman a eso como parte de su vida, y entonces esa imagen se torna lo que soy ese cuerpo, soy esa persona. Hay muchas personas que no conozco personalmente, que cuando me las encuentro saben de mí, y saben de mí a través de las redes sociales, acompañan el crecimiento de mis hijos. Hay un ser tuyo de redes sociales. Vamos a decir, es un alter ego que yo construyo aleatoriamente, o por lo menos, o en todo caso, conscientemente en algunas cosas, pero después hay algo que está ahí, la imagen, un objeto físico, e insisto, no posteamos cualquier cosa de nuestros cuerpos. Hay prácticas privadas que no las posteamos, por lo menos no en redes sociales abiertas, y ese solapamiento, ese aplanamiento, es también un nudo de relaciones, ¿no? Eso que está ahí, soy yo, y en todo caso, ¿cómo elijo representarme frente a los demás? ¿Dice mucho de mí o no? Esas son preguntas que vale la pena preguntar. El otro día, a propósito de la columna pasada, puse en mis redes una encuesta preguntando esto: si tenemos un cuerpo, si somos un cuerpo, o si en todo caso somos un nudo de relaciones. Y me resultó interesante, a ver, con las estadísticas no se puede demostrar mucho. Hay un muy buen capítulo de Los Simpsons en el cual Ken Bronwyn está entrevistando a Homero, y Ken Bronwyn le dice: el 80% de la gente piensa que usted es flojo. Y Homero Simpson le responde: hoy por hoy con las estadísticas todo se puede demostrar, el 90% de la gente lo sabe, ¿no? El 90% de la gente lo sabe. Ese chiste es muy bueno, pero quiero decir, me resultó interesante que la gran mayoría de las personas, primero, un 10%, un 9% decía que tenemos un cuerpo, un 36% que somos un cuerpo, y la gran mayoría piensa que somos ese nudo de relaciones, ¿no? Un 55%. Bien. Eso me resultó muy interesante, porque en general actuamos en nuestra vida más como un tener un cuerpo, y elegimos ciertas prácticas sociales, desde el gimnasio, los medicamentos, la cosmética, que los filtros en las redes. Los filtros en las redes que reducen nuestro cuerpo a ese tener. En todo caso, no es ni un habita tu cuerpo, ni frases holísticas como el cuerpo es tu hogar, ni mi cuerpo es una cosa, ¿no? Esto que está acá, duro, material, sino que en todo caso vale la pena reparar en ese anudamiento que todo el tiempo estamos teniendo, y tratar de que no nos apriete tanto, que no nos deje respirar, ¿no? Ese nudo entre ser y tener cuerpo. Y en todo caso, tener conciencia también, insisto, que somos cuerpo, que tenemos cuerpo, depende de dónde pongamos la conciencia, que va a estar funcionando con más fuerza. Si ese ser o ese tener cuerpo, y en todo caso si apretar o aflejar, esa es un poco la idea, no para resolver si somos o tenemos, sino en todo caso cómo se articula. Para que quede girando ahí en la cabeza, a ver qué ideas nos trae, ¿no? Qué reflexiones nos trae. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, como siempre. Un gustazo, como siempre. Abrazo. Ahí está. Eduardo Gala, magíster en educación